Una de las doctrinas más atacadas en el cristianismo hoy en día es la doctrina de la Trinidad. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia enseñaron esta verdad, pero al momento de enseñarla también se levantaron enemigos en contra de esta enseñanza. Y amados hermanos, hoy en día también estamos sufriendo ataques en contra de esta verdad. Lo que enseña la doctrina de la Trinidad es lo siguiente, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos es plenamente Dios y hay un solo Dios. Y sí, aunque la palabra Trinidad no viene mencionada en la Biblia, es una enseñanza que está implícita en toda la Escritura, comenzando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La palabra Trinidad significa tres en uno o triunidad. Desde el Génesis podemos ver cómo Dios hablaba diciendo hagamos, en un plural, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El Salmo 45, 6 y 7 menciona lo siguiente. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso, Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Tres puntos que resumen la doctrina de la Trinidad son los siguientes. Dios es en tres personas. Cada persona es completamente Dios y solamente hay un Dios. Que Dios sea tres personas significa que el Padre no es el Hijo, de la misma manera que el Hijo no es el Espíritu Santo, sino que son tres personas distintas. El apóstol Juan escribió lo siguiente acerca de Jesús. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que el Verbo esté con Dios muestra una distinción entre el Padre y el Hijo. Entonces podremos decir que son dos personas distintas. En el Nuevo Testamento podemos encontrar en varias ocasiones cómo Jesús oraba al Padre. Si Jesús no fuera una persona distinta al Padre, no podría orar a otra persona. La Biblia también nos enseña que Jesús es el único camino al Padre. Sin Jesús, tú y yo no podremos llegar a Dios. Entonces, para llegar al mismo Dios, al Dios Padre, necesitamos de otra persona que se llama Jesucristo. La Biblia nos enseña que no hay un intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Entonces, si Jesús está intercediendo para con el Padre, eso implica que son dos personas distintas. Además, el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver a través de varios versículos. En una ocasión Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual mi Padre les enviará para recordarles todo lo que yo les he hablado. El libro de Romanos también nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros, lo que indica una distinción entre el Espíritu Santo y el mismo Dios Padre. Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo es una persona. Muchos piensan que el Espíritu Santo solamente es el poder de Dios o una energía. Pero a lo largo de la Biblia, al momento de escribir quién es el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo realmente es una persona. Y para poder erradicar esta idea de que el Espíritu Santo es solo un poder o una energía, podemos darnos cuenta cómo se le menciona en la Biblia. La Biblia nos enseña que Él es un consejero, es un intercesor y también un ayudador. Estos adjetivos solamente se le dan a personas vivas y no solamente a una fuerza o a una energía. El segundo punto es que cada persona es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque muchas religiones hablan, sí, de Dios Padre, niegan la deidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Por eso en este momento quiero enfocarme solamente en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo, Jesucristo, es plenamente Dios. Y volvamos a Juan capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él
todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto nos enseña que Dios Hijo siempre fue Dios. Esos son de los versículos que prueban más contundentemente la deidad de Jesús. Aquí podemos ver cómo el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y no solamente esto, sino que Juan, capítulo 20, también nos enseña algo que creyó Tomás, uno de los discípulos de Jesús. En este contexto, Tomás había dudado de los informes que los demás discípulos le habían dado acerca de la resurrección de Cristo. Él dijo que no creería hasta ver las marcas de las manos de Jesús y poner su mano en el costado herido. Y después de que Jesús se le apareció a los discípulos, le dijo lo siguiente a Tomás: pon tu mano aquí, mira mis manos y acerca tu mano a mi costado. Y sé un hombre de fe y no seas incrédulo. En respuesta, leemos que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Si esto creían los apóstoles, ¿por qué no hemos de creerlo nosotros? El mismo Tomás se dio cuenta que Jesús había resucitado y no solamente eso, se dio cuenta que Jesús verdaderamente era Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos enseña lo siguiente: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El autor del libro de los Hebreos nos enseña que Cristo es la imagen fiel, el duplicado perfecto del Dios verdadero, lo que significa que Dios Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios Padre. Todo atributo que Dios Padre tiene, también lo tiene su Hijo Jesús. Pero también el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, nos enseña lo siguiente acerca del Hijo. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y podemos ver, por ejemplo, cuando Pablo habla en la carta de Tito, en el capítulo 2, versículo 13, refiriéndose a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, habla acerca de la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos enseña que toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo Jesús. Una pregunta que podríamos hacernos en estos momentos es: ¿dónde está Jesús? Si Él no fuera una persona distinta a Dios, ¿dónde Él está? Pero la Biblia nos enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y también la Biblia nos enseña que Él está intercediendo por nosotros. Y yo creo que es una muy buena noticia y una muy buena enseñanza para poder defender esta doctrina. Ahora, no solamente deberíamos conocer la deidad de Cristo, sino también la deidad del Espíritu Santo. Una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que el Espíritu Santo ha sido atacado tal vez a causa de la ignorancia, pero también a causa de los abusos. Y como cristianos evangélicos deberíamos darnos cuenta quién es el Espíritu Santo, quién es realmente el Espíritu Santo antes de cualquier deseo de manifestación. Conocer al Espíritu Santo es muy importante para que tú no seas engañado. Y lo primero que tienes que saber antes de cualquier otra cosa es que el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. El mismo Señor Jesús, al momento de dejarnos la gran comisión, dijo lo siguiente: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo puso en el mismo plano a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solamente una energía o una fuerza, lo dejaría a un lado. Jesús nunca dijo lo siguiente: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Gabriel. No dijo eso, sino que dijo que en el Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es Dios. ¿Recuerdas
cuando Pedro reprende a Ananías y Zafira porque estaban mintiéndoles acerca de un terreno que ellos habían vendido. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado su corazón para mentirle al Espíritu Santo? Después, Pedro dice lo siguiente: no le han mentido a los hombres, sino a Dios, poniendo en el mismo parámetro al Espíritu Santo y a Dios. Y Pablo habla a Corinto en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, y les dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Una cosa que tenemos que darnos cuenta es que tú y yo, como templos de Dios, somos propiedad de Él. Él no va a dejar que nadie más habite en nosotros sino el mismo Dios. Pablo mismo dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Por qué Pablo diría eso? Si el Espíritu Santo no fuera Dios, el Espíritu Santo no habitaría en nosotros. Entonces es otra relación, otra prueba contundente de que el Espíritu Santo es plenamente Dios. También el rey David en el Salmo 139 dice lo siguiente: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. En este salmo se le atribuye la omnipresencia al Espíritu Santo. Y tú y yo sabemos que el único omnipresente es Dios. Pero al momento que David dice esto, también se le está atribuyendo la omnipresencia al Espíritu Santo. También Pablo atribuye otro atributo de Dios al Espíritu Santo, el cual es la omnisciencia. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice lo siguiente: el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí Pablo nos enseña que el Espíritu Santo lo conoce todo de la misma manera que el Padre y que el Hijo. Y el tercer punto es que hay un solo Dios. Tres personas diferentes de la Trinidad no son solo una en propósito y en acuerdo, sino que también son una en esencia y en naturaleza. En otras palabras, Dios es un solo ser. Y aunque tú y yo creemos en la Trinidad, no somos politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Que creemos en varios dioses. No, tú y yo somos monoteístas que creemos en un solo Dios. Y ahora, amados hermanos, quiero decirte algo. Tú y yo tenemos que conocer realmente lo que creemos para no caer en las acechanzas del enemigo. La Biblia nos enseña que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas para apartarnos de la verdad. Y déjame te digo algo, esto ya está sucediendo. Te quiero poner dos ejemplos de personas que atacan esta verdad. El número uno son los modalistas. Básicamente lo que enseña el modalismo es que Dios no son tres personas distintas, sino que Dios se presentó en tres modos en distintos momentos. Como por ejemplo, en una ocasión se apareció como Dios el Padre, en otro momento se presentó de otro modo, el cual fue Dios el Hijo, y en otro momento Dios Espíritu Santo. En lo particular, creo que esta enseñanza es de las más peligrosas para el cristianismo hoy en día. Porque las iglesias que enseñan eso son muy similar a lo que podemos ver en cualquier otra iglesia evangélica. Pero tú y yo, amados hermanos, como verdaderos cristianos debemos de defender esta verdad. Algo que deben de negar los modalistas fue cuando Jesús fue bautizado y que no hubo tres personas distintas en esta misma escena. Por ejemplo, el Padre hablando desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendiendo desde el cielo como en forma corporal de paloma. Y el mismo Hijo de Dios siendo bautizado en las aguas. Los modalistas deben de negar que en esta escena había tres distintas personas. Además, los modalistas deben afirmar que cuando Jesús ora al Padre, esto tal vez solamente fue una ilusión o un sueño que Jesús tuvo.
Pero nosotros como verdaderos cristianos podemos entender que Dios, Hijo, oraba al Padre en muchas ocasiones. Alguien que se opone también a esta enseñanza de la Trinidad son los arrianos. El término arrianismo deriva de Arrio, un obispo de Alejandría, en el año 336 después de Cristo. Arrio enseñaba que Dios el Padre en cierto momento creó al Hijo y al Espíritu Santo, y que antes de ese momento solamente existía el Padre. Y Arrio decía que el Hijo era un ser celestial que existía aún antes de toda la creación. Aún así, no es igual al Padre. Él decía que Jesús era similar al Padre o como el Padre, pero Arrio no afirmaba que fueran de la misma naturaleza. Ahora, amados hermanos, estas enseñanzas atentan en contra de la sana doctrina. ¿Y cómo lo podemos definir esto? Tal cual, como una herejía. La pregunta el día de hoy: ¿cuánto nos vamos a levantar con el conocimiento correcto para poder ir en contra de estas doctrinas que están engañando a la iglesia? Yo creo que el día de hoy Dios quiere levantar una generación con un buen criterio y un buen conocimiento de las escrituras para guiar a un pueblo que está necesitado de escuchar la palabra de Dios. No debemos ceder terreno a ellos. Necesitamos enfrentarnos y seguir predicando la verdad. Yo creo que Dios quiere levantar a personas que realmente le conozcan. Personas que realmente conocen al Padre, personas que realmente conocen al Hijo y personas que realmente conocen el Espíritu Santo. Y no solamente esto, sino que podamos tener una comunión verdaderamente con Él. Este es el reto que tenemos tú y yo.